Bien, vamos a retomar un poco lo que estábamos haciendo como análisis del relato de la transfiguración. Van a disculpar que esa vez con el tema de ¿no? del corte de luz, de fluido eléctrico, así que he tenido ese problema, el inconveniente. Bien, voy a pedirle a ustedes que por favor vuelvan a su texto, que tienen ustedes como una comparación del texto de la transfiguración. Yo tengo aquí una sinopsis, ¿ya? Entonces yo me voy a servir de esta sinopsis, ¿ya? Que, como digo, es un material que ya, ¿no? Como les he mencionado, en la investigación de los evangelios, se hizo esta, ¿no? visión de conjunto como una herramienta para darnos cuenta que hay cosas en que coinciden los evangelistas y hay cosas en que se diferencian. Y casualmente le decía, en las diferencias está la teología de cada uno de los autores. Marcos, Mateo y Lucas, que son los evangelios que nos corresponde ver en este curso. Bien, vamos ahora entonces por el relato de la transfiguración. Yo les había hecho la siguiente observación. Si ustedes se dan cuenta, Mateo y Marcos comienzan con la siguiente frase: 6 días después. Entonces, esos 6 días después tienen que ver con una influencia de la teología del Antiguo Testamento. Recuerden que el nacimiento de los evangelios es una relectura que se hace del Antiguo Testamento, de las tradiciones judías, a la luz del misterio pascual. Entonces, para la comunidad cristiana, la Pascua marca algo muy importante, es decir, Jesús no es visto de la misma forma como cuando estaba presente con los discípulos. Entonces, el acontecimiento de la Pascua hace que la comunidad tenga que hacer una relectura de aquello que tienen en manos. O sea, los evangelistas lo que tienen en manos es el Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento, es la Agadá, es la Halaká, ¿no? Son las tradiciones judías que van a ser leídas a los ojos de la fe pascual. O sea, hay que entender eso, ¿no? Y como les estaba diciendo, por ejemplo, los primeros relatos o las primeras tradiciones que llegan a los evangelistas son los relatos que tienen que ver con la Pascua y con la Pasión. O sea, el acontecimiento de la pasión de Cristo y la Pascua es lo primero que llega como material a los evangelistas. Y he estado haciendo referencia en la primera sesión de clase que justamente los evangelistas lo que hacen es ampliar lo que llamamos el querigma. El querigma de Pablo es muy sencillo. El querigma de Pablo es: Cristo ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación. Es un querigma muy breve, lo tienen en Corintios, no lo tienen en Tesalonicenses. Entonces, este núcleo de la predicación cristiana en sus orígenes será ampliado por el género evangelio, el género evangelio. Entonces, recuerden ustedes que se inicia con el querigma, pero el querigma necesita ser ampliado. ¿Por qué la necesidad de ampliar el querigma? Porque sencillamente la comunidad cristiana necesita saber más sobre el fundador. Es como, por ejemplo, cualquiera uno de ustedes, ¿no? Que lo que se le exige a un Camilo, ¿no? A un franciscano y a un dominico es que evidentemente se empape del tema de... se empape en tema de, sobre todo, conocer al fundador. Es decir, no solamente conocer al fundador, recoger las palabras, recoger las acciones de Jesús de Nazaret, como les he explicado, era de vital importancia para
tener identidad, para mantener la identidad. Entonces, los evangelios son, podríamos calificarlo, algunos lo califican como una biografía antigua. Así lo califica, por ejemplo, Santiago Guijarro en su libro Los Cuatro Evangelios. Él dice que los evangelios son biografía, es una biografía escrita, ¿no?, como las biografías de la antigüedad. Sin embargo, mantenemos el tema del género evangelio. Para mí, el género evangelio no es una biografía, sino es un bios, sino es un evangelion. ¿Ya? Entonces, los evangelios son escritos de fe para personas de fe. Sí, no tienen la intención, entendamos bien que los evangelios no tienen por intención informarnos exactamente lo que pasó, sino lo esencial para la fe. Entonces, claro, por eso es que es importante que ustedes entiendan que las preocupaciones de querer conocer más son preocupaciones nuestras que no están en la mente de los evangelistas. Los evangelistas tratan de responder a circunstancias muy claras. ¿Qué hemos dicho? Apologética, pastoral, misionera y evangelizadora, a la cuestión litúrgica. Entonces, claro, son necesidades que van surgiendo en las primeras comunidades cristianas conforme digamos, el carisma se va institucionalizando. Entonces, el panorama es más o menos interesante porque es la parte carismática que surge con Jesús de Nazaret, el carisma, el profeta itinerante, el acontecimiento de la Pascua que marca un antes y un después, y entonces la relectura de los textos del Antiguo Testamento a la luz de la Pascua. Sobre todo, la redacción de los evangelios, que es un proceso, ¿no? Hablamos de una tradición oral que después termina en una tradición escrita, ¿no? Pero este proceso es necesario por un tema de identidad en la comunidad cristiana. Entonces, ahora, le digo que es por eso preciso conocer y comprender al fundador. Y una de las cosas que los evangelios van a poner por escrito es la relación que tiene Jesús con Dios. La relación que mantiene Jesús con Dios es clave para poder entender su misión, para poder entender, digamos, el sentido de la vida de Jesús y su muerte. Recuerden ustedes que es muy importante entender por qué el fundador muere de esta manera. Ya, claro, lógico. ¿Por qué muere de esta manera? ¿Por qué muere de esta forma? Entonces, claro, ahí va a ser muy importante que los primeros cristianos traten de mirar, releer las profecías del Antiguo Testamento para comprender el destino trágico de Jesús. ¿Ya? Entonces, la relectura del Antiguo Testamento es clave. Por eso es que encontramos en muchos evangelios, y para que se cumpliera las escrituras, esas entradas, ¿no? Para que se cumplieran las escrituras, tal como dijo el profeta, tal como lo anunció. Entonces, para que se cumplieran las escrituras. Lo usa mucho el evangelio de Mateo, lo usa Marcos, por ejemplo. Entonces, para que se cumplieran las escrituras es una manera de cómo el cristianismo ha retomado el Antiguo Testamento, lo ha releído, lo ha cristianizado, lo ha adaptado al tema de su profesión de fe. Entonces, por eso digo, el acontecimiento de la Pascua es muy importante para lo que viene después, la formación de la comunidad cristiana y la redacción de los evangelios. Esto se los voy a repetir machaconamente porque es, como digo, puntos importantes de entender la redacción de los evangelios. Bien, vamos ahora, antes de entrar a la lección del día de hoy, sobre todo a mirar estos dos textos. Una es la transfiguración y otra es el ciego de Jericó, que se encuentra en Marcos capítulo 10. Bien,
Entonces, Mateo, si ustedes pueden ver en su evangelio, Mateo, en la comparación que han hecho, dice, 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte, ¿no? Sigamos la narración de Mateo. A un monte alto. No se dice qué monte era. O sea, se dan cuenta, la tradición después identifica que el monte es el monte Tabor, pero no se dice qué monte es. ¿Ya? Y entonces, y se transfiguró ante ellos. Resultó, su rostro reslumbró como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Ahora, esta parte, si ustedes se dan cuenta, de el rostro, ¿no? Deslumbrante como el sol. Digamos, esta figura que está aquí, se encuentra presente en el Antiguo Testamento. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, en los textos que se llaman apocalípticos, textos donde se utiliza mucho el tema de los símbolos, justamente a Dios se le menciona como la luz. Entonces, el rostro es como el sol, es un símbolo muy importante para señalar la presencia divina. La divinidad en el Antiguo Testamento está identificada con la luz. Por ejemplo, en el Apocalipsis va a aparecer esta figura, ¿no? El Hijo del Hombre tiene ojos de fuego, ¿ya? Por ejemplo, el vestido blanco, resplandeciente, son símbolos tomados del género literario apocalíptico. Probablemente aquí Mateo está haciendo uso de los símbolos que hay en el Antiguo Testamento, ya, para presentar sobre todo la presencia de Dios o la presencia de la divinidad, el rostro como sol. O sea, como sol, es una comparación, por si acaso, es una comparación. O sea, lo que está diciendo ahí es que Jesús comparte un atributo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo lo presenta? O sea, seguramente que Mateo está haciendo una relectura del Antiguo Testamento donde él conoce la simbología del Antiguo Testamento. Entonces, el rostro de Dios que es en el libro de Daniel como sol, ahora se presenta en Jesús. Jesús tiene el rostro como sol, resplandeciente como sol, y esta comparación hace que los lectores del Evangelio de Mateo, evidentemente, rápidamente identifiquen y digan, lo que nos está diciendo aquí Mateo es que Jesús comparte la misma condición divina que Dios en el Antiguo Testamento. ¿Me dan cuenta? O sea, como vamos entendiendo que los evangelios han tomado textos del Antiguo Testamento, han tomado símbolos del Antiguo Testamento, ¿ya? Para poder presentar a Jesús. Porque, como digo, es muy importante presentar a Jesús como realmente cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿No? O sea, era algo clave, presentar a Jesús como el cumplimiento, la realidad, algo que, ¿no? O sea, realmente se ha hecho presente, se ha realizado en Jesús aquello que el Antiguo Testamento, aquellas promesas que están en el Antiguo Testamento. Bien, sigamos un poco con la narración. Vuelve otra vez el tema de los vestidos. Dice el rostro y ahora los vestidos, dice acá. Su rostro deslumbró como el sol. Ojo, ¿es plural o singular? ¿Es plural o singular? Su rostro, ¿cómo dice en su traducción? Porque lo que ustedes tienen son traducciones. Ustedes no tienen el texto griego.
Yo sí lo tengo aquí el texto griego. A ver, entonces, ¿cómo Singular. dice? ¿Su Singular. rostro o sus Singular. rostros? Su Singular, muy bien. rostro. Ah, interesante. Quiere decir que solamente el rostro de Jesús es como sol. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero los vestidos, eso es plural. Entonces, los vestidos de los demás son blancos, como la luz, pero solamente el rostro de Jesús es como el sol. Se dan cuenta de la diferencia, ¿no? O sea, es decir, los tres que están con Jesús comparten, o sea, como que están rodeados de la presencia divina. El vestido blanco representa el concepto de gloria, ¿de acuerdo? Blanco es símbolo de resurrección o símbolo de gloria. Entonces, el rostro solamente de Jesús es como el sol, o sea, es como Dios. En cambio, los vestidos, la gloria, la comparten. Entonces, los vestidos blancos como luz. Ahora dice así, y aquí se le apareció Moisés, Elías, que conversaban con él, ¿no? Versículo 4, tomaba la palabra Pedro y dijo, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando con una nube luminosa, los cubrió. Toda esta simbología, jóvenes, está tomada del Antiguo Testamento. Lógico, los que escriben los evangelios son personas que tienen mentalidad semítica, son personas que vienen del ambiente judío. Por tanto, conocen muy bien las tradiciones del Antiguo Testamento. ¿Alguno me puede decir cuál sería la versión que los evangelistas tendrían en mano o conocerían? ¿Ya? Tener en mano es muy pretencioso decir eso. Pero, ¿qué versión conocen los evangelistas? ¿Qué versión conocerían los evangelistas del Antiguo Testamento? La de los 70, ¿no? La versión de los 70, claro, porque la mayoría de ellos son evidentemente personas que están, por ejemplo, o en Palestina o fuera de Palestina. ¿Ya? Entonces, son formados dentro de la versión de los 70. Dice, y he aquí, sigamos con Mateo, he aquí que una voz desde la nube decía, este es mi hijo amado en quien me complazco, escuchadlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra y se asustaron mucho. Ya, eso solamente lo tiene Mateo. Vean su paralelo, vean su sinopsis. Han visto, solamente se lo tiene Mateo. Mateo tiene este tema de que cayeron rostro a tierra, ¿ve? Al oír esto, cayeron rostro a tierra y se asustaron mucho. ¿Por qué? Porque acá Mateo está retomando una tradición del Antiguo Testamento. Y es que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios es tan fuerte, es tan grande, que el hombre no puede permanecer vivo en su presencia. Entonces, la presencia de lo luminoso, la presencia de Dios, hace que ellos caigan, dice acá, ¿no? Rostro en tierra y se asusten mucho. Claro, el temor del hombre, ¿cuál es? Véanlo ustedes cuando, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio o libro del Levítico, cuando se habla de tener miedo porque uno ha estado en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios puede causar la muerte al hombre, porque la presencia de Dios es grande. Entonces, ven cómo recoge Mateo otra tradición, ¿no? Cayeron a tierra y se asustaron mucho. Eso es propio del Antiguo Testamento, ¿ya? Mas Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos, levántense, no tengan miedo, ¿ya? Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Entonces, es como la nube que desciende, que
Es decir, la presencia de Dios que en un momento está como alrededor del monte, la presencia de Dios que baja en la nube como que los rodea y los envuelve, y en un momento ¡pum!, desaparece todo, se sube nuevamente al cielo. ¿Se dan cuenta? Baja un momento, hay una experiencia que podamos llamar teofánica, ¿no? O hierofánica, y en un momento u otro esa presencia ¡pam!, sube. ¿Qué les recuerda a ustedes en el Antiguo Testamento esta escena? El monte. ¿Qué les recuerda? El monte, la nube, la presencia de lo sagrado. ¿Qué les recuerda eso en el Antiguo Testamento? Al éxodo, Moisés, Alianza. Sinaí. La alianza del Sinaí. Ajá, muy bien. Te tienen que hacer como los primeros cristianos. ¿Ve? El objetivo de los evangelios, ¿cuál ha sido? Que cuando ustedes lo escuchen, ustedes estén en sintonía con el autor del evangelio. El autor del evangelio, ¿ven? El mensaje que les ha querido decir. Este acontecimiento de la transfiguración es una escena similar. O sea, es como decir, así como Dios se nos revela en el Antiguo Testamento, en el monte, cada vez que ustedes escuchen el símbolo, escuchen este tema del monte, Jesús sube al monte y del monte pronuncia las bienaventuranzas. Evangelio de Mateo. Jesús sube a la montaña y desde la montaña llama a los primeros discípulos. Jesús sube a la montaña y en la montaña se transfigura. La montaña es justamente un símbolo que les diría a los lectores de Mateo, ojo, lo que les estoy queriendo decir es que ustedes tienen que pensar en la escena del Antiguo Testamento que se está cumpliendo ahora en la vida de Jesús. O sea, hay cosas en el Antiguo Testamento que se vuelven a realizar en la vida de Jesús. Entonces, la montaña, el monte en los evangelios es más que una escena histórica, es un símbolo literario, teológico. Recuerden ustedes, hay muchas cosas que los evangelistas no están queriendo solamente recordar un hecho pasado, están queriendo recordar una escena que tiene un mensaje permanente para el corazón de los creyentes. Entonces, claro, para la fe sobre todo, ¿no? La fe de los primeros cristianos. Entonces, el monte, rápidamente el lector haría una memoria y diría, el monte, la nube, la luz. Eso significa que el mensaje de esta transfiguración, de este relato de la transfiguración en el Evangelio de Mateo, nos está queriendo hablar de la presencia de Dios en el monte similar al Antiguo Testamento. Sí, Jesús viene comparado acá con la presencia de lo sagrado. Él es la presencia de Dios. Entonces, ahora, dice así, cuando bajaron del monte, Jesús les ordenó que no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Ya, esta es la versión que encontramos nosotros. Perdón, y dice aquí, versículo, a ver. No, está bien, sí. Ahí termina la narración de Mateo. Muy bien. Vamos ahora con la narración de Marcos. Ya, vamos a ver. A ver, ¿alguien de ustedes quiere leerlo? Y entonces yo voy diciendo un momentito y vamos explicando. Entonces se dan cuenta la perspectiva de Marcos, ¿no? Cayeron como muertos y se asustaron. ¿Qué dice? El rostro de Jesús brillaba como el sol. Son dos elementos muy interesantes, tomados del Antiguo Testamento. Ya. Entonces, ahora, Marcos, a ver, ¿alguien lo quiere leer?
Yo. Vamos, avanti. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún bas- batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Un momentito, ¿ven? ¿Se dan cuenta? El sabor de este evangelio, digamos, es menos judío. Si ustedes ven el de Mateo, es blancos como la luz. Marcos dice, voy a poner un ejemplo, porque claro, o sea, al auditorio, el auditorio de Marcos probablemente no es tan, de repente hay un porcentaje más de personas que provienen del ambiente gentil que del ambiente judío. Entonces, claro, aquí hay algo, ningún lavandero, ¿ya? Ni mandándolo a la lavandería podían dejarlo de esta manera, ¿no? Curioso, ¿no? O sea, la diferencia. El otro es mucho más, digamos, más fino, pero lo que pasa es que Mateo acá quiere vincularlo con el Antiguo Testamento, la luz. Claro, ¿por qué? Porque en el ambiente judío todo el mundo sabe que lo primero que Dios crea, ¿se acuerdan? El relato del Génesis, ¿qué es lo primero que Dios crea? La luz. ¿Ya? Entonces, ahora, sigamos adelante, no hay nada más. Versículo 5. Vamos avanzando. Versículo 5. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, ¿está bien que nos quedemos aquí? Vamos a hacer 3 tiendas, una para Bien, ti, sí, ahí. A diferencia de Mateo, ¿ya? Marcos pone rabí. Rabí es un arameísmo. Entonces, acá hay algo interesante, ¿no? Porque fíjense, ¿cuál es la palabra en Mateo? La palabra en Mateo es Kyrie, Señor. Quiere decir que Mateo está, lógicamente, como lo ha hecho antes, el rostro de Jesús era como el sol. Lo está comparando digamos, con Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, su rostro era como el sol y es más, lo refuerza, Señor. O sea, pone para la palabra Kyrie, que solamente en la versión de los 70 se le aplica a Dios. En cambio, acá Marcos es Raboní. Hay un trasfondo arameo, Raboní, o Rabí, perdón, Rabí. Dice, Rabí, calón estinge más, Judé Einai. No, ¿ya? Qué bueno, dice, es estar aquí. Vamos a hacer 3 tiendas. Sigue la lectura, por favor. una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Ese dato es muy importante. Mateo no dice que no sabía ni qué responder, ni que estaban asustados. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya les voy adelantando, uno de los temas del Evangelio de Marcos es la incomprensión de los discípulos. En el Evangelio de Marcos, los discípulos son aquellos que no entienden, no comprenden, los que están bajo otra lógica que no es la del maestro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene el tema que, como digo, es muy importante subrayar. ¿Ya? ¿Ve? No sabían qué decir porque estaban atemorizados, estaban asustados. Eso no está en el Evangelio de Mateo. Entonces, ahí Marcos quiere subrayar un tema que es recurrente en su Evangelio, que es la incomprensión de los discípulos. Ellos no entienden.
No comprenden lo que está pasando. No entienden lo que están viendo. Sigamos. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube: Este es mi hijo amado, escúchenle. Muy Al bien, hasta momento, ahí. Miren la diferencia. Mateo dice, ya, todavía estaban hablando cuando una nube luminosa. Hay una diferencia entre Marcos, que dice, una nube los cubrió. Una nube los cubrió. ¿Ya? Sencillamente una nube los cubrió. No, pero Mateo quiere ser más específico, porque si ha dicho arriba que el rostro de Jesús es como luz, ¿se dan cuenta? Entonces ahora la nube no es una nube, es una nube luminosa. Para marcar un poco el tema de la presencia de la divinidad. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Claro, quienes comenzaron a hacer la sinopsis ayudaron bastante con esta visión de conjunto. Esta lectura nos hace, ¿no? Hace ver, notar que en las diferencias está ¿qué? La teología de cada evangelista. La teología de cada evangelista se encuentra casualmente en las diferencias, en lo que cada uno quiere subrayar. Marcos dice, una nube los cubrió. Mateo dice, no, era una nube luminosa. ¿Ya? Como ¿cómo se llama la bombilla que tengo ya acá, el foco que yo tengo acá, ¿no? O sea, me está dando luz. ¿Ya? Pero evidentemente, una nube puede ser, pues, una nube. Una nube que nos da sombra o... No, no, no. Mateo es más específico. Una nube luminosa. Luminosa. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante porque ahí está, las diferencias están. Sigamos. al momento miraron alrededor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. No, no, no. Versículo es el versículo 7 que dice, y sonó una voz desde la nube. Sí, sí. Ajá, pero Llegó ahí. una, ¿Qué llegó una dice? voz desde la nube: Este es Ajá. mi hijo amado, escúchenlo. Pero no narra, a veces se dan cuenta, Marcos no dice nada de que los discípulos se asustaron, cayeron a tierra, se asustaron mucho, tenían miedo. No dice nada de eso. ¿Ve? Mateo lo pone porque sabe muy bien que está tomando una parte, o sea, una idea muy importante del Antiguo Testamento. Estamos ante la presencia de Dios y el hombre ante la presencia de Dios puede morir. O sea, es fuerte la presencia de Dios. Y eso se está diciendo de Cristo, ¿eh? Se está diciendo de Cristo, ¿eh? O sea, los evangelios están presentando quién es Jesús. Una palabra fundamental, jóvenes, es que los evangelios se han redactado para responder a una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Ya? ¿Quién es Jesús? Entonces, eso es fundamental. ¿Ya? Bien. Entonces, se dan cuenta. Entonces, ahí, por ejemplo, las palabras del Padre son, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Nada más, un imperativo, ¿ya? Es un imperativo. Que dice, kai egenetofone ectes nefeles, jutos estin, jojuios mu, este es mi hijo, jojuis mu, juius mu, este es mi hijo, ¿ya? Jo agapetos, el amado, el agapito, el agapito, el amado, ¿ya? ¿Ya? Acúdete en imperativo, acúdete autú, ¿ya? Ahora van a poner ahí a lo que es el agapito preferido el maestro, ¿no? Bien, vamos al versículo 8. A ver, el versículo 8 dice. Al momento miraron alrededor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Bien, listo. Ahí creo que estamos
empate, o sea, no hay mayor diferencia. Sigamos con el versículo 9. Cuando bajaron del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Bien. Y dice acá, guardaron la cosa para sí y discutieron qué era lo de resucitar entre los muertos. ¿Ves? Entonces ahí Marcos termina nuevamente con el tema de la incomprensión de los discípulos. ¿Qué cosa sería eso de resucitar entre los muertos? ¿No? Vámonos con Lucas. Yo les dije a ustedes que cuando hablamos de Lucas hay una diferencia al inicio. ¿Se acuerdan? 8 días después. 8 días después significa el domingo. Entonces, para Mateo y para Marcos, el sexto día hay una relación con el tema de la creación. El sexto día Dios crea al hombre. En el Antiguo Testamento, hasta el libro del Génesis, el sexto día crea Dios al hombre, ¿no? Y entonces para ellos, la narración de la transfiguración es mostrar al hombre nuevo. Es decir, la transfiguración es un relato pascual, ¿no? Está puesto en los evangelios a mitad para adelantar o mostrar algo del final de esta historia, ¿no? El final de esta historia no es la cruz, sino es la resurrección. Entonces, es un mostrar algo de la resurrección a estos discípulos que encontramos en el evangelio, con miedo, incapaces de seguir a Jesús, con muchas dudas, ¿no? Y entonces hay un alto en el camino hacia Jerusalén, Jerusalén que es el lugar evidentemente, ¿no?, donde Jesús le va diciendo constantemente, eso es en el plan de Marcos. En Marcos, por ejemplo, Jesús le dice, miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado, etc. Miren que el Hijo del Hombre, no, miren que el Hijo del Hombre. Entonces, 3 veces anuncia su pasión, ¿ya? Entonces, la transfiguración es un momento en el cual Jesús hace un alto en el camino y entonces a estos discípulos les adelanta aquello que va a ser el final de esta historia. Por eso, algunos piensan que este relato de la transfiguración estaba al final del evangelio. O sea, es un relato pascual que después ha cambiado de lugar. Probablemente es un relato pascual que no se ubicó al final, sino que se ha ubicado al medio para un poco mostrar un adelanto de lo que será la parte final del evangelio, la Pascua. Ahora vamos con Lucas, porque Lucas quiere vincular la resurrección ¿con qué? Con el día del Señor, claro, lógico. ¿Cuándo celebramos la Pascua? El primer día de la semana. El primer día de la semana en el calendario judío es el domingo. Entonces, claro, Lucas quiere vincular el domingo, ¿no?, con el relato de la transfiguración. Es el domingo, día en que el Señor resucitado, ¿no?, se aparece a su comunidad. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante ese tema, ¿eh? El domingo, el primer día de la semana, Jesús va y se manifiesta o muestra su gloria. Bien, dice acá, y sucedió unos 8 días después de estas palabras, hay que relacionar con la escena anterior, ¿ya? Tomó consigo a Pedro, Juan, Santiago y subió al monte a orar. Ah, interesante. Entonces, en Lucas, uno de los temas de Lucas es la oración. ¿Ya? La oración es uno de los temas que Lucas presenta en su evangelio, porque probablemente, digo siempre esto probablemente, ¿ya? Pues eso es todo lo que a veces podemos decir, tenemos que decir como una probabilidad, como un planteamiento que sería hipotético para tratar de dar una explicación a algunos elementos de los evangelios. Entonces, probablemente la comunidad de Lucas es una comunidad que
está teniendo un relajo, ya está teniendo una, digamos, o está pasando por una situación de, sí, o sea, decir, un relajo en la fe, o sea, un cansancio, ¿ya? Un cansancio. Y entonces, claro, por eso es que en el Evangelio de Lucas la oración debe de ser continua, dice Lucas, y insistente. Continua, insistente. Entonces, claro, Lucas va a presentar a Jesús que todo lo que Jesús en su vida, ya en su vida va a experimentar como momentos tan fuertes como el Getsemaní, como el bautismo, como la transfiguración, siempre se dan en un ambiente de oración. Entonces, solamente lo que trata de decir Lucas es lo siguiente: cuando uno ora, entonces puede experimentar esta presencia de lo divino. Entonces, acuerda, el tema de la oración, ¿cómo está ahí, no? La presencia de lo divino. Entonces, vamos a ver el texto. ¿Alguien quiere leerlo? Entonces, subió a la montaña, al monte ahora. Versículo 29 de Lucas. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó. Su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Ajá, bien. En una traducción que yo tengo acá, dice que su vestido era blanco fulgurante. A ver, vamos a ver si el... Claro, sí hay una diferencia. ¿Ve? Sí hay una diferencia. En el caso de, por ejemplo, Mateo, si ustedes ven el texto griego, dice, ¿no? Ta de himatia autu, egeneto leuca hos tofos. ¿Ya? Es en el texto de Mateo. ¿Ya? Marco dice, kaita himatia autu, egeneto, ¿ya? Estilbonta, leuca lian. ¿Ya? Y en cambio, aquí viene la diferencia. El otro en Lucas es himatismos autú. ¿Ya? Entonces, habla ahí de el vestido. Leucos, pero viene, mire, viene el calificativo. Leucos, ¿no? Esas tranton. Entonces, claro, es una palabra en griego que, claro, lo ha traducido aquí la versión con fulgurante, o sea, como decir, era un vestido llameante, como que está, ¿no? No solamente es luminoso, es llameante, como flama, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia, pues, es decir, entonces una cosa es leucos, muy bien, leucos, ¿ya? Leucalian, como dice el otro, pero en el caso de Lucas es un vestido flameante, como si estuviera en llamas. Ya, ahora bien, entonces aquí fulgurante, ¿ves? Se la quiere dar más allá. Y entonces, bien, sigamos. Versículo 30. Ahora viene la diferencia, ¿eh? Aquí que dos varones hablaban con él, Moisés y Elías, que aparecían gloriosos y le hablaban de su partida que había de Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Al despertar, vieron su gloria y los dos varones que con él estaban. Bien, ahí nos quedamos. ¿Qué pasa? Lucas ha dado más información. O sea, Lucas no se ha conformado con decir que estaba Moisés y Elías, dos varones, ¿ya?
No, Lucas quiere decir, ¿qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? Es curioso, ¿eh? A ver, explicaciones. ¿Qué significa Moisés y Elías? Y el hecho de que Moisés y Elías estén hablando de la pasión de Jesús, ¿qué significa eso? Eso es muy fuerte, ¿eh? Bien clarito es, ¿no? Moisés y Elías hablando de la pasión de Jesús. Moisés representa la Torá, ya Elías representa los profetas. Entonces, está más o menos hablándose del contenido del Antiguo Testamento. O sea, tanto la Torá, tanto la profecía y tanto el Pentateuco, podríamos decir en griego, tanto la Torá, que es Moisés, como Elías, que viene a ser la parte profética, ya. O sea, el Antiguo Testamento está hablando de la pasión de Jesús. Es el Antiguo Testamento quien está diciendo que lo que Jesús va a cumplir está de acuerdo con él. Me explico, ¿no? Me dejo, mira, dice aquí, y hablaban de su partida que iba a llevar a cabo en Jerusalén. O sea, estaban hablando de lo que Jesús va a realizar, de lo que él va a cumplir. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante para el lector, el oyente de Lucas. ¿Ya? Bien, ahora, Pedro y sus compañeros. ¿Quiénes son sus compañeros? Fíjate cómo le da protagonismo a Pedro. Pedro y sus compañeros. ¿Ya? Estaban cargados de sueño, pero cuando despertaron vieron su gloria, 2 hombres que estaban con él. Fíjate, ¿cómo se refiere a Moisés y Elías? 2 hombres que estaban con él. ¿Ya? Sigamos, a ver. Al separarse de estos, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Mientras esto decía, apareció una nube que los cubrió, atemorizados al entrar en la nube. Salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo elegido, escuchadle. Mientras sonaba la voz, estaba Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no contaron nada de cuanto habían visto. Bien. Entonces, podemos un poco, ¿ven? Con una lectura sinóptica, hablar o ver más claro, visualizar mejor el tema de las notas teológicas de cada uno de los autores. Las notas teológicas de cada autor. ¿Están cuenta? O sea, en un relato, una comparación, podemos ver las notas teológicas de cada uno. Profesor, Sí. esto que esté encargado de sueño, ¿tiene que ver con qué tiene que ver? ¿Qué simbología tiene? Esta de acá es una frase que aparecerá en el Getsemaní. O sea, es la misma escena casi que aparece en el Getsemaní. Cargados de sueño, en el Getsemaní, algunos lo vinculan con el tema de la Pascua. Celebraron la Pascua y después de estar, digamos, con Jesús en la Pascua, esta celebración que tiene como unos elementos centrales el vino, ya explica por qué estaban cargados de sueño en el Getsemaní, ¿no? Pero esta es una comparación más. Ustedes pueden investigar de esta frase que aparece nuevamente en el Getsemaní, cargados de sueño. Y ahora, ¿qué es lo que puede pasar? A ver, querido hermano, sencillamente que Lucas es más fino para hablar de la incomprensión de los discípulos. ¿Ya? Entonces, Marcos lo dice bien claro, no entendían, no comprendían, les daba miedo. ¿Ya? Entonces, Lucas, hay muchas veces donde Lucas suaviza literariamente lo que los otros evangelistas lo ponen de manera muy dura. No comprendían. Jesús dice, qué tontos, qué torpes son para entender.
En cambio, Lucas acá lo pone más suave. Estaban cansados, estaban de un sueño. Un poco como para limpiar esta imagen. O sea, no es que no comprendían, no es que hablaban tonterías, no, estaban de sueño, estaban cansados, estaban cansados y por tanto no podían ver con claridad las cosas. Entonces, es un poco como conforme pasan los años, ya la tradición va ampliando cosas, la tradición va, digamos, mejorando incluso el estilo, ¿eh? El estilo, ¿ya? Bien, vamos a ver. Entonces, hacemos unos minutitos de descanso, ya unos 5 minutos, y regresamos, por favor, con el ciego Bartimeo, ¿ya? Con Bartimeo. Así que busquen en este caso el ciego de Jericó. Como hemos visto, en el relato de la transfiguración hay un marcado interés en los evangelistas presentar, como le dije, la pregunta es ¿quién es Jesús? Entonces los evangelistas van a presentar a Jesús con muchos símbolos, ¿no? Tomados del Antiguo Testamento. En este caso hemos visto el tema de la luz, por ejemplo, ¿no? La luz, el rostro de Jesús, la nube, ¿no? Luminosa que dice Mateo y que después Lucas lo va prácticamente a, podríamos decir, como a embellecer el texto diciendo que era una nube, pero era una nube fulgurante, o sea, es decir, llameante, ¿no? Entonces es prácticamente una visión pascual, pero yo diría una visión apocalíptica, ¿no? Estamos con el monte, que es un símbolo ya en el Antiguo Testamento, que cada vez que escuchemos el monte nos hace referencia a el Antiguo Testamento y este relato de la montaña y de la teofanía en el desierto, podemos decir, ¿no? Bien, entonces ahora vamos con otro texto que es, digamos, importante en Marcos. Porque este texto se encuentra, ustedes van a ver que los pasajes del Evangelio no están desconectados unos de otros. Una escena está conectada con la que sigue, ¿ya? Y la escena tiene que ver con la anterior y con la que viene, ¿no? O sea, con la anterior, el pasaje, la perícopa anterior, ¿no? Es importante para introducir a la siguiente escena. Y hay un tema que se desarrolla, o temas que se desarrollan en el Evangelio. Por ejemplo, el tema del discipulado es un tema propio de Marcos. Este tema del discipulado, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Es un tema que se desarrolla a lo largo de todo el Evangelio. La oración, por ejemplo. La oración de Lucas, la oración en Lucas, se desarrolla desde el primer momento del Evangelio. ¿Por qué? Miren ustedes el texto de Zacarías. Zacarías dice que estaba en el templo y que digamos, el pueblo estaba orando fuera. Entonces, ya ahí tienes el tema de la oración. ¿Ya? Cuando Jesús va al bautismo, entonces dice que mientras oraba, el Espíritu Santo bajó. ¿Ya? En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, tienes el tema de la insistencia de la oración, donde se presenta digamos, las parábolas, por ejemplo, de la viuda que le reclama, hazme justicia, ¿no? Pues así tiene que ser la oración. Pues la oración es algo que acompaña todo el Evangelio. Entonces, hay temas que ustedes tienen que entender que los evangelistas han trabajado a lo largo de su Evangelio y lo van desarrollando a lo largo de todo el Evangelio. No es solamente una perícopa, ¿ya? En la que se desarrolla digamos, el tema de la oración,
sino que a lo largo del Evangelio hay ejemplos, hay momentos en que este tema es desarrollado, ¿no? Y que, ¿por qué? Porque, como les explicaba, una razón era que ante el retraso de la parusía, ante el retraso de la llegada del Señor, la comunidad tiene que irse, digamos, institucionalizando. Y cuando la comunidad se va haciendo una institución, ya la identidad se va perdiendo. Entonces, digamos, la pasión, ya el candor, todo este énfasis que había en los primeros inicios, se va como durmiendo, ya como los discípulos se van quedando dormidos. Y entonces, claro, ahí viene por eso el énfasis que pone Lucas en el tema de la oración. Ahora, pasemos a ver el ciego de Jericó. Marcos es, como digo, muy importante el tema del ciego porque el ciego representa a los discípulos. Este ciego de Jericó representa a los discípulos. ¿Ya? Voy a explicar la sinopsis, la comparación sinóptica. Voy a explicar, pero después voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan cómo están conectados una escena con otra escena y cómo el texto va trabajando. Bien, dice así. Llegaron a Jericó, ¿ya? Entonces, yo voy a leer el de Marcos. Llegaron a Jericó al salir de la ciudad con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, ¿ya? Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Jesús, hijo de David. Miren el título que le da: hijo de David, ¿ya? Ten compasión de mí. ¿Ya? Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: ¿ya? Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llaman. Echó a un lado el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: maestro. Interesante, ¿no? Porque hay la figura del ciego, por eso le digo, el ciego representa a los discípulos. Ahora les voy a explicar por qué. Pero entonces el ciego, maestro, le llaman, ¿no? O sea, él es como un discípulo, maestro, que vea otra vez. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha curado. Al momento recobró la vista y miren cómo termina el relato. Y lo siguió por el camino. ¿Ve? Lo siguió por el camino. Antes estaba fuera del camino. Ahora está dentro del camino. Entonces, acá lo que está haciendo Marcos es trabajar la escena del seguimiento de Jesús. Una cosa es estar fuera del camino y otra cosa es estar dentro del camino. Cuando el ciego está fuera del camino es cuando está ciego, cuando no ve. Cuando está dentro del camino es cuando ve. Entonces, ver es estar dentro del camino, estar ciego es estar fuera del camino. ¿Cuál es la diferencia, no? Entonces, ahora vamos con el relato de Mateo. ¿Alguno lo tiene ahí, el relato de Mateo? Sí, yo. Ya, a ver, adelante. No sé si, porque aquí en la Biblia yo tengo los dos ciegos de Jericó. Ya, Eso está ya bien, como sí. lo Sí, ¿sí? está bien. Esa es la diferencia, pues. Esa es la diferencia, sí. Ya, sigue. Cuando salían de Jericó, le siguió una gran muchedumbre. En esto, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. La gente les increpó para que se callaran,
Pero ellos gritaron más fuerte, Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. Entonces Jesús se detuvo, los llamó y dijo, ¿qué queréis que os haga? Dícenle, Señor, que abran nuestros ojos. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Bien, acá hay una notable diferencia, en principio por el tema dos ciegos. Parece ser que en Mateo hay digamos, un fin de llamar la atención del lector, porque si, por ejemplo, decimos que Jesús curó un endemoniado, no es igual que decir que curó dos. O sea, el milagro se hace más grande cuando decimos que son dos o son tres. Entonces, tal vez la intención del evangelista es un poco como que ampliar, ¿no? la magnitud del hecho, ¿no? O sea, eran dos ciegos. Pero fíjese, Marcos es el único que da detalles del ciego. Marcos dice el nombre. Marcos dice el hijo de quién era. Entonces, quiere decir que hay una tradición en el caso de Marcos que no la tiene Mateo. Ya, Mateo tiene la intención seguramente de agrandar el hecho para que el lector quede, digamos, más impresionado de la escena, ¿no? Ahora, Marcos, por su parte, él ha identificado en la tradición, ha recogido mayores datos de este ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, ¿no? Bar es hijo en arameo, hijo de Timeo, pero que era un mendigo. Y también el dato interesante es que en el caso de Mateo hay el toque, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que haga por ti? Dice, maestro, que veo otra vez. Jesús, anda, tu fe no lo toca. Ya. Entonces, vamos ahora con el tema de Lucas. Profesor, Sí, Lucas. antes de Lucas, puede ser, o estoy yo como habla de dos ciegos, que se haga relación con los discípulos de Maús, porque eran dos, y en un momento estaban enceguecidos sus ojos, o no, yo estoy... Ya, pero estamos en Mateo. Sí, sí, En pero hacer Lucas es lo relación discípulo. con ese texto de los discípulos de Maús. Para salir de esa duda, tendrías que ir a un comentario de Mateo y ver justamente lo que el comentarista está diciendo. Ya. Vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces tú vas, ¿no? Y preguntas, o la pregunta es, ¿no? En ti, ¿por qué los dos ciegos? Y entonces te va a decir el comentario de Urlis Luz, ¿ya? El comentario de Urlis Luz, o el comentario, por ejemplo, de Bonar, o el comentario, por ejemplo, que haya sobre Mateo. En este caso buscas y dice, ¿por qué los dos ciegos? ¿Tiene que ver con una intención de relacionar con otro evangelio, con otra tradición? ¿O es sencillamente porque el autor quiere dar más relevancia a la escena que Jesús desarrolla? ¿No? Dos endemoniados, fieros, que vienen al encuentro de Jesús, llamarían más la atención que uno, ¿no? O tiene que ver tal vez con un poco con algún tipo de teología del Antiguo Testamento, con los números. ¿Tiene que ver con los números? El número 4, el número 2, el número 3, el número 7. Tendrá que ver con eso. Pero bueno, consúltalo. Me vas a decir, a ver, la próxima clase, a ver cómo es eso. ¿Ya? Bien, vamos con Lucas. Yo ¿Texto de lo Lucas? encontré. Eso, Sí. vamos, adelante. Cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareno y empezó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión en mí.
Los que iban delante le increparon para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando se acercó, le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que vea. Jesús le dijo: Recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo al verlo alabó a Dios. Muy bien, esta es la típica escena de Lucas que nos va a mostrar dos detalles. ¿Al entrar o al salir? La curación aquí es al entrar o al salir. Curioso. Marcos y Mateo es al salir. Lucas es al entrar. ¿Se dan cuenta? Por eso se le llama problema sinóptico. Porque es un problema. ¿Cuál de estos tres dice la verdad? ¿Cuál de los tres, con cuál nos quedamos? ¿Con qué relato nos quedamos? ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, ahí hay un problema, como digo, sinóptico, ¿ven? Que se ha tratado de responder. Los padres de la iglesia, por ejemplo, San Agustín decía que, bueno, Jesús había curado a un ciego al entrar y otro al salir. Entonces, así más o menos se daba la solución al tema, ¿no? A las soluciones al problema sinóptico. Pero hoy sabemos que estas diferencias tienen que ver con alguna información dentro del recorrido de la tradición que ha recibido el evangelista o con el tema de la teología del evangelista, ¿no? Puede ser, son, digamos, dos tradiciones, ¿no? Dos tradiciones, ¿no? Porque las tradiciones van circulando de manera oral o escrita, las tradiciones, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que la tradición que llega a Lucas sea, ¿no?, al entrar, al salir. El hecho es que Jesús cura a un ciego en Jericó. Ese sería el hecho. El hecho es que Jesús cura a un ciego de Jericó y que hay algo muy interesante. ¿Cómo termina la escena? Glorificando a Dios. Glorificando. ¿Por qué? Porque el tema de glorificar y alabar a Dios es un tema propio de Lucas. Y los ángeles dan gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Y van a ver que los milagros que Jesús realiza terminan con que toda la gente da gloria a Dios y todos van dando gloria a Dios, como los pastores que vuelven glorificando a Dios en el relato del nacimiento de Jesús. La glorificación de Dios es muy propia de Lucas como un aspecto teológico. Es una alabanza, es una glorificación de las cosas que Dios está haciendo con su pueblo. Esto viene del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, claro, Lucas, ¿qué conoce? La versión de los 70. Entonces, es muy importante entender eso, de dónde recogen el material, pero de dónde, qué tradiciones son las que tienen en mano los evangelistas. ¿Ya? Entonces, ahora, dar gloria a Dios es parte de la teología de Lucas, es uno de los temas que va a desarrollar. Bien, vamos a ver. Ahora centrémonos para explicar algo en la... voy a hacer un descanso, pocos minutos antes de las 10, ¿ya? Centrémonos dentro de lo que es el texto de Marcos. Volvamos al ciego de Jericó de Marcos, ¿ya? Porque yo les voy a mostrar cómo una cosa está ligada a la otra, ¿ya? Centrémonos un poco en la escena de el ciego y vamos a retroceder ya a la escena anterior, ¿ya? 10, versículo 35, ¿ya? 10:35. Miren en su texto, 10:35. ¿Ya? ¿Lo tienen? ¿Sí? Ya. Entonces, el 10:35, ¿ya? Es un texto muy interesante. Miremos. Dice, se le acercaron dos hijos de Zebedeo, dos, ¿ya?
Y estos dos hijos de Zebedeo son Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, querríamos que hicieras lo que te vamos a pedir. Muy interesante, porque es una orden, ¿ah? Queremos que hagas lo que te vamos a pedir. ¿De acuerdo? Acá no hay que tú pienses, no, queremos que hagas lo que vas a pedir. Interesante. Es como la gente que a veces va, ¿no? Va donde el maestro o va... Yo es lo que yo quiero hacer, ¿no? Ya saben que uno de los problemas de la vida religiosa es el individualismo. La gente no entiende que ser religioso es vivir en comunidad. Tú no puedes hacer cosas sin y la comunidad para qué está, ¿no? Y ese es el problema acá, pues. Ellos se adelantan a pedir y se olvida del resto. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos se van y ya está. Maestro, te vamos a... ¿Y los demás? ¿No? Maestro, quisiéramos que hiciera lo que te vamos a pedir. Les preguntó él: ¿qué cosa quieren que haga por ustedes? Comentaron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda el día de tu gloria. Ya. Jesús le replicó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de pasar el trago que voy a pasar? Sumergirse en las aguas que me voy a sumergir. Conserven esta idea, porque para la teología el bautismo significa martirio. Le contestaron: sí lo somos. Jesús le dijo: el trago que voy a pasar, ya lo beberán, ¿no? Y en las aguas en que me voy a sumergir, se sumergirán. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está reservado, ¿no? Ahora, fíjese lo que va a pasar, ¿ves? Por olvidarse de la comunidad. Los otros 10 se enojaron con estos. Y viene el problema, pues usted que se da cuenta. O sea, las ansias de poder destruyen la comunidad. Todo está bien solo cuando dos quieren tener todo y se olvidan de los demás. Entonces, bien, ahora volvemos al texto. Jesús se reunió y dijo: ¿saben lo que figura como jefe de los pueblos? Los tiranizan, los grandes los oprimen, pero no ha de ser así entre ustedes. Al contrario, quien quiera subirse a su servidor, el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. ¿Ya? Porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿qué escena viene? Miren, la del ciego de Jericó. Entonces el ciego representa a los discípulos que no ven. O sea, los discípulos están ciegos porque no saben lo que están pidiendo. Bueno, de hecho no saben lo que están pidiendo, porque lo que están pidiendo es sencillamente compartir con Jesús el momento de la muerte. Cáliz, ojo, cáliz y bautismo son dos elementos y símbolos de muerte aquí. El cáliz del martirio, está hablando del cáliz del martirio. Ojo, en la Biblia hay varios cálices. Está el cáliz de la ira, el cáliz del martirio, el cáliz de la gloria. Este es el del martirio. El cáliz del martirio. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, pensando de su mirada de Jesús como un Mesías glorioso desde el punto de vista político, piden los primeros puestos, pero no saben lo que están pidiendo. Entonces, la escena que viene a continuación es la del ciego. Entonces, pensar como los discípulos es estar dentro o fuera del camino. ¿Quién me puede contar? Fuera, claro, están fuera del camino porque ellos están mirando sencillamente que van a ocupar los primeros puestos. ¿Ya? Bien. Les voy a dejar acá un momentito y regresamos dentro de unos 10 minutos. Por favor, digamos, vamos a volver sobre el tema del ciego de Jericó. Hay varias cositas que quiero comentar. ¿Ya? Bien. Regresamos en unos 10 minutos. Vamos a trabajar este texto, como digo, de Bartimeo, pero en esa lógica de que entendamos que los evangelistas van uniendo, ¿no?, un tema con otro, ¿no? Me parece muy importante, ¿no? Me pregunto un segundo
últimas publicaciones, esta colección que es la colección San Jerónimo, Biblioteca Midrashica. Son números que son de investigación. Y a mí me parece un autor muy interesante, que es Miguel Pérez Fernández. Miguel Pérez Fernández ha hecho muchas publicaciones sobre el tema del Targum, pero sobre todo el trasfondo judío que está presente en el Nuevo Testamento. Entonces, esta lectura que se llama lectura midrashica de los evangelios. Entonces, recuerden ustedes que en el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, el tema del estudio, sobre todo del trasfondo judío, es muy importante para la comprensión del Nuevo Testamento. Entonces, es, como digo, una publicación que voy a seguir porque, bueno, no sé, podríamos también verlo aquí en clase, el asunto de qué evangelio vamos nosotros a comentar, ¿no? Desde mi punto de vista, no sé si ustedes desean, podemos ver el evangelio de Marcos, ¿no? O el evangelio de Mateo o Lucas, ¿no? Uno de los tres, pero uno de los tres vamos a comenzar a hacer un comentario de uno de los tres a partir del día que nos toca la siguiente sesión de clase, que es el día lunes, ¿no? El lunes tenemos 1 hora y vamos a hacer un comentario ya de alguno de los evangelios. Este es el de Marcos, que ahora ha salido último, está en italiano, pero es que es muy buen evangelio, muy buen comentario, perdón, de Adela Jabro-Collins, que es ya el segundo volumen del evangelio de Marcos. Bien, entonces, estamos dentro de esta lógica del evangelio de Marcos, ¿no? Tenemos nosotros la petición de los discípulos, ¿no? La petición de los discípulos que tiene que ver con este tema del ciego o la ceguera, la petición de los discípulos, ¿no? Entonces, los discípulos exigen un tema que justamente manifiesta la incomprensión con todo lo que es la misión de Jesús. Ahora, a ver, ustedes pónganse en la situación de Marcos. El lunes no hay clase. Que es 30, ¿no? Ya, ok, bueno, ya no hay clase. Entonces ya será el viernes. Entonces, ustedes imagínense, pónganse en la situación del, digamos, de Marcos. ¿Ya? ¿Por qué Marcos escribiría estas frases de Jesús? O recoge, ¿ya? Marcos recoge unas frases muy interesantes que dice, Jesús les dijo, saben que los que figuran como jefes de los pueblos los tiranizan, que los grandes los oprimen y que no ha de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera subir sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea esclavo de todos. ¿Por qué? Dígame, a ver, quiero escuchar algunas intervenciones. ¿Por qué escribiría esto? Puede ser por la lucha de poder que se existía en ese entonces en las comunidades cristianas, en el caso de querer dirigir la comunidad o que los otros hermanos le estén sirviendo, esté pendiente ese problema del poder dentro de la comunidad. Ajá, muy bien. Entonces, habría un problema de liderazgo. Entonces, el motivo por el cual Marcos presenta el tema del seguimiento es porque hay un problema de liderazgo. Hay un problema, por ejemplo, en la comunidad de Marcos con el tema de aquellos que están ejerciendo un tipo de autoridad. Entonces, ¿cómo es la autoridad dentro de la comunidad cristiana? Entonces, ahí viene, a lo que yo voy a lo siguiente, que la figura que desarrolla Marcos de los discípulos es una figura que no es la que debe de servir de ejemplo o de modelo para los creyentes. Y eso va a pasar. Pedro no es modelo, ni tampoco Santiago o Juan son modelos en el Evangelio de Marcos para seguimiento. ¿Por qué? Porque estas figuras ya en el Evangelio de Marcos, antes de la pasión, son totalmente antitéticas,
son modelos que no son aptos para seguimiento. Es decir, el modelo de los discípulos en el Evangelio de Marcos muestra lo que no se debe entender por seguimiento de Cristo. ¿Ya? Entonces, ahí creo que hay un tema muy claro, ya, para que ustedes entiendan la situación de la figura de los discípulos en el Evangelio de Marcos, ¿no? Bien. Bien, voy a compartir ahora con ustedes, a ver si me dejan ver. Ok. Bien. ¿Ven ustedes la pizarra? Sí, padre. Sí, padre. Se ¿No? ve. Ya, ya, ok. Entonces, recuerden ustedes que aquí, bueno, siguiendo el esquema de Eduardo, ¿no? Maestro de muchos, tenemos nosotros que la Biblia es comunicación, ¿no? Entonces, claro, aquí está, por ejemplo, el emisor, este es el esquema que emplea el receptor, ¿no? Y aquí está el mensaje, ¿de acuerdo? Este mensaje es el que se quiere transmitir, ¿no? En este caso, la pregunta de los evangelios es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces, hemos estado hablando de Marcos, este evangelio está, Marcos, y la comunidad. Comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto, para transmitir este mensaje, se emplea el género evangelio, ya un género literario. Y, digamos, hay que entender muy bien lo que trata de transmitir a Recordemos que aquí Marcos evidentemente tiene su, digamos, su contexto, similar acá también, su contexto sociopolítico, ¿ya? Contexto sociopolítico, ¿ya? Su contexto religioso también, ¿ya? Recuerden, este es un modo de ver, entender a Dios, recuerden el mundo, ¿no? Su visión de hombre, etc. Entonces, es muy interesante, ¿no? Su propia lengua, ¿no? Entonces, entender esto, ¿ya? Para comprender esto, ¿de acuerdo? Y también conocer al receptor de la comunidad y cuántos sus problemas, esto es muy importante, los problemas. Acá entendemos que hay un problema de qué? De liderazgo, ¿de acuerdo? Un problema de liderazgo, ¿ya? Entonces, aquí las figuras para transmitir el mensaje del seguimiento, el seguimiento de Cristo. ¿Cómo es el seguimiento de Cristo? ¿Cómo debe ser un discípulo de Cristo? Aquí, evidentemente, en el género literario, los discípulos son los antimodelos. ¿Ya? Son los que no entienden, los que no comprenden, los que no están en otra visión distinta a la de que Jesús. ¿Ya? Entonces, es muy importante entender esto, los problemas que hay aquí. ¿Ya? Porque recuerden que todo autor de la Biblia es parte de una comunidad. ¿Ya? Todo autor de la Biblia es parte de una comunidad. ¿Ya? O sea, la iglesia es antes de la Sagrada Escritura. Primero existe la comunidad y la comunidad es de ella la que nace el texto bíblico. De ella nace el texto bíblico. De ella nace la reflexión. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante entender el tema de la comunidad, el contexto de la comunidad, el problema de la comunidad. Entonces, si hay un tema de liderazgo, lógico, ¿no? Acá se va a reflejar en este tema, ¿no? Acá se va a reflejar. Evidentemente, el emisor, vamos a, digamos, a ver, vamos aquí. Vamos a borrar acá.
Ya, cuando hablamos de esto, la vez pasada hemos estado hablando sobre el tema de las tradiciones, ¿no? Tradiciones. Las tradiciones, pues, evidentemente proceden de Jesús muerto, resucitado. Entonces, evidentemente hay unas tradiciones, ya, sobre todo la memoria, se encuentra la liturgia, ya, algunos textos escritos, la cual se llama la fuente Q, la fuente Q. La fuente Q, ¿no? Llamamos como una especie de mini evangelio. Sobre todo contiene, ¿qué hemos dicho? Que tiene logias de Jesús. Entonces, esta es una, digamos, recuerden que la memoria se conserva en la liturgia. ¿Ya? Ahora, recuerden que esto es toda una etapa previa a la puesta por escrito. ¿Ya? La redacción de los evangelios. ¿Ya? Pero en este camino, podemos decir, de redacción de los evangelios, esto es prácticamente antes de la redacción de los evangelios, hay en todo este camino, ya, hay un proceso de interpretación. Ya, interpretación. Entonces, lo que se observa, por ejemplo, ya, hay un proceso de interpretación. En la investigación, ¿cómo nace la investigación? ¿Ya? ¿Se acuerdan? La investigación del llamado Jesús histórico. Jesús histórico. ¿Ya? Porque evidentemente se dice este Jesús de Nazaret, ¿ya? Predicador de la Galilea, que muere, resucita, sobre todo el acontecimiento pascual es muy importante, ¿ya? Entonces, aquí ya hay una tradición que llamamos oral, pero que estos 40 a 60 años, de acá, evidentemente a la puesta por escrito, el escrito de Marcos, ¿qué ha pasado de acá a acá? ¿Ya? ¿Qué cosa ha habido? Ha habido una interpretación. Ha habido una interpretación. Entonces, cuando tú lees a Marcos, tú no estás escuchando o viendo directamente aquí. Tú lo que estás, evidentemente, leyendo, ya, es lo que Marcos te está contando de. Eso es lo que la gente se le olvida, ¿no? Cuando uno lee el Evangelio, está leyendo lo que Marcos te está contando, te está narrando, de acuerdo, de Jesús. No estás escuchando directamente. Evidentemente hay algo como una base histórica, pero hay una interpretación de los hechos. Pero claro, la investigación histórica de Jesús, a eso es lo que se plantea, pues. ¿Qué tanto ha cambiado el Jesús de Galilea al Jesús de los evangelios? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Cuál es el verdadero Jesús? Porque evidentemente los relatos de los evangelios están condicionados por la fe pascual. Pero ¿cómo es ese Jesús de Galilea? Por eso es que se inicia la investigación del Jesús histórico, recuérdenlo, ¿no? El siglo pasado se inicia la investigación del Jesús histórico. Lo que aquí nos corresponde a nuestro estudio de los evangelios es que ustedes sean conscientes de que hay un proceso de interpretación. Y en ese proceso de interpretación, ya la tradición oral y la tradición escrita, ya han tenido en cuenta, ¿qué cosa han tenido en cuenta? ¿Ya? Han tenido en cuenta las tradiciones, ¿ya? Del Antiguo Testamento.
Entonces, todo lo que es la tradición, ¿no? Éxodo, ¿no? El Génesis, ¿no? Levítico, etcétera, etcétera. La tradición de los profetas. ¿Para qué? Para entender aquello que ha pasado acá. ¿Ya? Aquello que ha pasado acá. ¿Ya? ¿Cómo es posible que un crucificado, ya, termine de esta manera? ¿No? Perdón, un maestro de Galilea termine de esta manera, pero después hay este acontecimiento de la resurrección pascual, la Pascua. Pues para poder entender este proceso de crisis, es que se va a las tradiciones del Antiguo Testamento y se hace una interpretación midrashica. ¿Ya? Una interpretación midrashica, un midrash. Entonces, recuerden que hay este proceso de interpretación. ¿Ya? Entonces, hay algo de una base histórica, ¿ya? Pero hay un proceso de interpretación de unos 40, 60 años, pero es bastante corto. Es bastante corto. ¿Ya? Casualmente, de Jesús de Nazaret tenemos documentos históricos bastante recientes. No tenemos documentos históricos de la Edad Media, ni tampoco tenemos documentos después de 4 siglos, 2 siglos. Tenemos documentos históricos de 40 años, o sea, muy cerca. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes sean conscientes de esto cuando iniciamos nuestro comentario de los evangelios. ¿Ya? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, recuerden que para un estudio de los evangelios, en el caso de Marcos, comunidad, es muy importante comprender quién era Marcos, a quién escribía Marcos, ¿ya? Cuáles eran los problemas que tenían acá, ¿ya? Los problemas, su visión. ¿Cuál es la visión de eclesial que tenía? ¿Cuál es su cristología? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus temas teológicos? Por ejemplo, Marcos, un tema teológico, seguimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué sería el seguimiento? Porque ¿qué problema habría acá? ¿Qué problema había acá? ¿Habría un problema de repente de persecución? ¿Habría un problema de, digamos, falta de identidad? ¿Qué problema había acá? Entonces, eso es muy importante conocer y comprender. Además que estamos hablando en el año 70, ¿de acuerdo? Todavía estamos hablando de qué? Estamos hablando de, por ejemplo, el caso del ciego de Jericó, ¿ya? Estamos bien, se dan cuenta, este texto, ¿ya? Va unido con la petición de los discípulos, ¿ya? ¿Qué cosa piden? Poder, autoridad, ¿ya? Y entonces Jesús, ¿qué les dice? Jesús les habla del servicio. Ajá. Bien, ahora, puede ser que sea un problema de la comunidad de Marcos. La comunidad de Marcos tiene un problema de liderazgo. Muy bien, puede ser que sea un problema de liderazgo. ¿Ya? Pero también no olvidemos que aquí está, ¿qué cosa? El Imperio Romano. Y entonces las autoridades, como el caso del César, también es un mensaje frente a ese tipo de autoridad. Entonces, se dan cuenta, el contexto también es muy importante. Pero una cosa va ligada con otra.
¿no? Aquí, evidentemente, el ciego, ¿qué le dice? ¿Cuál es la petición? Ya, ayúdame a ver. Esa es la petición. Entonces, ¿qué pide el ciego? Quiero ver. ¿Qué cosa piden los discípulos? Queremos los primeros puestos. ¿se dan cuenta ahí la diferencia? Mientras el ciego pide ver, los discípulos piden los primeros puestos. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Qué cosa piden ustedes? Sería entonces aquí un mensaje para la comunidad. ¿Qué pedimos al Señor? ¿Ah? ¿Qué cosa pides? ¿La llave del carro? ¿Qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? La ordenación sacerdotal. ¿Por qué? Porque es un símbolo de poder. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿O es un símbolo de servicio? ¿Qué es lo que pides? Ayúdame, Señor, a ver la diferencia. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Escucho. Sí, algunos autores dicen que para leer o comprender los evangelios hay que leerlos a la luz del Antiguo Testamento, o sea, Claro. eso, ¿qué significaría eso? Si no tenemos una idea clara del Antiguo Testamento, no podemos entender bien los evangelios o cómo. Claro, ¿por qué? Porque evidentemente los evangelios, a ver, tenemos en cuenta lo siguiente, casi la mayoría de los autores son personas que vienen de un ambiente, por ejemplo, ¿no? Marcos, Mateo, ¿no? Lucas, Juan, ¿no? Entonces, cuando ellos proceden de qué? Pues proceden algunos de un ambiente gentil, pero sobre todo de el judaísmo de la diáspora. Pero es judaísmo, judíos de la diáspora. Y por eso digo, la versión de los 70, el Antiguo Testamento, es muy importante. Pero claro, el pensamiento de ellos está justamente acá, está aquí. Entonces, ellos han retomado muchas cosas de estas para presentar ¿a quién? Para presentar a Jesús como el Cristo, ¿no? El Cristo, el Mesías, ¿no? Para presentarlo como eso, ¿no? Como Yahvé. O sea, ese es el asunto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el tema de la Pascua? ¿No? La Pascua en Jesús marca un antes. Jesús ya no es un simple profeta. Jesús es más que eso. Jesús es el Mesías, es el Cristo, el Mesías, ¿no? ¿Qué más? Es el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que van a trabajar con contenidos del Antiguo Testamento. Títulos, figuras, símbolos, ¿no? Cosas que se asemejan mucho, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el caso. Vamos a poner el caso de Mateo. El caso de Jesús. ¿Acuerdan ustedes? Jesús Jesús y Herodes. ¿Se acuerdan? La matanza de los inocentes. Belén. El Antiguo Testamento. Ya. El libro del Éxodo. No. Ahí está evidentemente Moisés. No. Faraón. No. La matanza.
de los niños. Niños. No. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a hacer una comparación. O sea, el Antiguo Testamento sirve como un molde para presentar a Jesús con las figuras del Antiguo Testamento. Otro tema, por ejemplo, es Elías. No, Elías, por ejemplo, y Jesús. Claro, esto es en Lucas. En Lucas. Elías resucita al hijo de la viuda. Y Jesús, en el capítulo 7 de Lucas, resucita, ¿no?, al hijo de la viuda. ¿A cuenta? Entre Elías y Jesús. Pues acá ya tenemos nosotros dos personajes. ¿Por qué creen que en la transfiguración aparecen estos dos? Pues es muy importante comprender el Antiguo Testamento y sus tradiciones para entender cómo han presentado a Jesús los evangelistas. Entonces, yo lo que no estoy diciendo, es que no haya una base histórica. O sea, hay una base histórica, que es la vida de Jesús, una base histórica, pero después viene un proceso de interpretación. Esto. Proceso de interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, hay una base histórica. No, hay una base. ¿Y dónde se ve la base histórica? Se ve la base histórica en las coincidencias, en las semejanzas de los tres evangelios. Los tres más o menos coinciden en qué? Los tres coinciden en que Jesús empezó en la Galilea, termina en Jerusalén, ¿no?, muerto bajo Pilato, en época de Tiberio. ¿Ya? ¿Y qué cosa? En la Galilea predicó y curó a los enfermos. O sea, esas cosas son coincidencias que los tres coinciden en ¿Ya? Bien. Bueno, voy a tenerles que dejar. Entonces nosotros retomamos este texto de, este estudio de los evangelios y vamos a ver dos tareas para la siguiente sesión. Entonces, en la siguiente sesión, por favor, van a comparar el relato del Getsemaní, la oración en el huerto de Getsemaní en los tres evangelios. ¿Ya? En los tres evangelios. Y van a leer la primera parte, que es la presentación del problema, ¿ya?, de Santiago Guijarro, el libro de los 4 evangelios. Entonces, ahí la primera parte introductoria, antes que inicie el comentario a cada evangelio, van a ustedes a leerlo, ¿ya?, y hacer una especie de participación oral, que es lo que quieren. ¿Ya? Entonces, recuerden la escena del huerto del Getsemaní y el tema el comentario de el texto de Santiago Guijarro. ¿Ya? Muy bien. Bueno, les dejo acá. ¿Ya? Y tenemos esa tarea, por favor, para la siguiente semana. Ya voy a tirar acá. Gracias, padre. Bien, muy bien. Muchas gracias. 3 horas también. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, padre.